Estas son las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. El gobierno de Javier Milei busca derogar el sistema de compra de aportes para obtener una prestación y propone beneficios especiales para quienes tienen contribuciones. ¿Cómo quedarán las jubilaciones? Entérate de todo lo que tenés que saber sobre las jubilaciones en la Ley Bases de la mano de Clara Salguero. Como siempre, agradecemos tu apoyo y nos encantaría conocer tu opinión, así que no olvides darle me gusta al video y dejarnos tu consulta o reclamo en la caja de comentarios. Bueno, ley base, jubilaciones, un poco lo que conversábamos antes de la tanda, retiro proporcional, asistencia para las personas de 65 años que no cuenten, Clary, con los aportes necesarios para jubilarse. Claro, lo que se pretende con este artículo, que es el 227 de la ley bases, que es de alguna manera compensar la eliminación de la moratoria. Se va la moratoria a través de la cual se puede acceder a la jubilación y se reemplaza, se crea la prestación de retiro proporcional que va a ser para todas aquellas personas de 65 años, hombres o como mujeres, que no cuenten al momento de llegar a esta edad con los 30 años con aporte que pide la ley. Bien, vamos a la otra. Las mujeres que no tengan 30 años de aportes llevarán a cabo su retiro laboral 5 años más tarde. Sí, acá hay que hacer una aclaración importante porque esto está generando mucho ruido, mucha incertidumbre y angustia, más que nada en las mujeres. Las mujeres que ahora y que después de la ley, si la ley se sanciona, tengan 60 años y 30 años de aporte, no hay ninguna modificación, van a poder jubilarse. Llegan a los 30 años con aporte, tienen la edad mínima requerida de 60 años, se van a poder jubilar. Esta ley no las va a afectar. Ahora, ¿qué pasa con aquellas mujeres que tengan 60 años y al momento de cumplir 60 años no llegan a los 30 años con aportes? Es la mujer a la que se le corre la edad a 65 años. Va a tener que esperar a los 65 años y no importa si a los 65 años llega o no llega a los 30 años con aportes, porque va a acceder o a la PUAN o a la prestación de retiro proporcional que se crea con la ley bases. Bien, y la última plaquita, Clary, que la leemos, que también tiene que ver con la ley bases de jubilaciones. Vamos con una más, 9 de cada 10 mujeres que no llegarían en condiciones a jubilarse antes de los 65 años. Bueno, ese es el bache que va a dejar el tema de eliminar la moratoria previsional. Eliminar la moratoria previsional significa que ya no va a haber ninguna ayuda asistencial para todas aquellas mujeres que tengan 60 años y no puedan probar los 30 años con aportes por un tema de informalidad, por un tema de trabajar en negro, por un tema de no haber trabajado. En ese caso, el mapa habitacional por esta franja de edad que te dice que 9 de cada 10 mujeres a partir de la eliminación de la moratoria no van a poder acceder a ningún beneficio hasta los 65 años. Clara, te hago una consulta. Ese régimen proporcional, ¿cómo sería? Suponete que una mujer cumple 65 años y con los 65 años tiene 25 años de aporte. ¿Cuánto va a cobrar? Bueno, un poco lo que explicaba Alejandro Cacase. Va a haber un piso y un techo, por lo que yo entendí. ¿El piso cuál va a ser? La base mínima, a ver, la prestación básica universal, que es un componente que tienen todos los beneficios de jubilación y que es una cifra única asegurada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a dar la prestación básica universal? El monto que va a dar de acuerdo a la cantidad de años de aportes que tengan. La base va a estar en el 80% del haber mínimo vigente. Pongamos un ejemplo. A partir del 1 de mayo, el haber mínimo va a estar en 190.141 pesos. El 80% de ese monto es 152.112 pesos. Esa va a ser la base de esta nueva prestación. Y a partir de esta base, que representa el 80% del haber mínimo vigente, va a cobrar de acuerdo más para arriba, de acuerdo a la cantidad de años de aporte. 10 años, 25, 20, 15, ¿sí? El mínimo es 80%. 80%. A ver, si te tengo que dar una fórmula estricta, que no es tan lineal, te tengo que decir, Pablo, que el monto va a salir de el 80% del haber mínimo vigente más el 1,5% por cada año que se pruebe. Y a ver,
Porque para que el abuelo, y vos estás acostumbrado a laburar con es tu público, Sí. ¿cuánto es que va a cobrar? En realidad Sí, yo esa lo es la que plata. creo que como esa gente en ningún momento va a llegar a los 30 años con aporte, en ningún momento, no va a llegar en el momento que se presente a iniciar la jubilación, su beneficio de prestación de retiro proporcional va a estar entre... Estamos hablando siempre a mayo, entre 152.112 pesos y 190.141 pesos. Igual es una locura. Como habíamos prometido, empiezan a llegar todas las preguntas a Clarita Salguero y acá te las vamos a leer de los ojos de Lu Baldi. Sí, 11 50 50 3300. Claro, y por acá dicen: hola, cumplo la edad para jubilarme en septiembre. Compré años porque me faltaban, pero me computaron años por el decreto 475 de años por hijos. Si sale la ley, ¿no me jubilo? ¿También cae el decreto por hijos? No, del decreto por hijos, esto significa los años que se reconocen por hijos, que uno ha podido tener a lo largo de su vida. Un hijo, 2 hijos, 3 hijos, eso no, es por ley, no tiene fecha de cierre. La ley ómnibus no dice nada con respecto al reconocimiento de hijos. Ahora, en el caso puntual, que ya se entró en una moratoria, porque se compraron años por los faltantes, la ley, si se sanciona, no quita el derecho. ¿Por qué razón? Porque desde el momento que realizó el trámite en ANSES y entró en esa moratoria de compra de años, ya generó derecho. Claro. Todo es de aquí para adelante, todo es al momento que se promulgue la ley, ya no se va a poder iniciar más una jubilación por moratoria, ya no se va a poder pedir más reconocimiento de años, pero todo lo que se hizo antes es derecho adquirido. Sigue vigente, ok. Sí. Muy bien, vamos con otra consulta entonces. Decreto por hijos, Clara, dijiste que eso... El decreto por hijos está vigente, la ley ómnibus no habla de esa cuestión. Bien, muy bien. 11 50 50 3300. Buenas tardes, cumplo 60 años en agosto, tengo turno en ANSES el 2 de mayo, me faltan 5 años. ¿Qué posibilidades tengo de jubilarme? Clara de Mar del Plata. Bueno, a ver, acá hay dos respuestas. Una, que para el 2 de mayo, que va a ser el próximo jueves, la ley todavía no va a estar sancionada, lo que significa que da derecho, ese turno lo va a poder cumplir y va a poder ir. Ahora, el tema es, ¿qué va a pasar el 2 de mayo? Si el 2 de mayo ANSES ve que esa persona, con estos 5 años faltantes que puede pagarlos en forma anticipada, puede acceder a la jubilación y puede realizar el trámite ese mismo día y todo está en orden, es como que ya adquiere derecho ese día. Eso te iba a decir, ¿no sería un derecho adquirido? Porque por más que ya inició esta gestión. Exactamente. Es decir, a ver, si ella no iniciara el 2 de mayo y me dice, no, tengo turno el 2 de junio, claro, y ahí podemos correr riesgo de que la ley ahí no, pero 2 de mayo es el jueves. Yo creo que llega. Yo creo también, y esperemos. ¿Tenemos más, Lu? Sí, hay un montón, nos dicen acá de producción. 11 50 50 3300. Hola, el 23 de abril fui al ANSES e ingresé mi solicitud para jubilarme con moratoria. Me aceptaron. ¿Qué pasa si antes de que salga el trámite anulan la moratoria en el Congreso? A ver, esta es la pregunta. La pregunta desde hace días, de todos los días, todo el tiempo. 23 de abril, fuiste a ANSES, te tomaron la solicitud y te dijeron que estaba todo ok, es derecho adquirido. Ya está, listo. Ahora, lo mismo si en el medio hay alguna denegatoria, no, se vuelve todo a cero. Pero sí aceptaron, el mensaje dice, me aceptaron, derecho adquirido, la ley no es retroactiva, la ley es siempre para adelante. Exacto. Claro, algo similar a lo que pasaba en el otro caso. 11 50 50 3300. Tengo entendido que tenemos más consultas para Clara y está explotado el celular, ¿eh? Sí. Ahí va. Hola, buenas tardes, soy Jorge de Misiones. ¿Por qué en el recibo me vino un descuento de adelanto de sueldo por 59.600 pesos? Pregunté en banco y no supieron decir por qué cobró la misma. Esto es muy complicado decírselo porque yo, para darle precisión a esa respuesta, tengo que ver el comprobante de pago previsional. Lo tengo que ver completo y además el tema de los movimientos, porque si no es imposible. Puedo decir, sí, le pagaron a cuenta un suplemento dinerario, cobró quizás el suplemento del 82% móvil, cobró un proporcional de bono, no sé. Claro. Entonces habría que ver el comprobante, no me arriesgo a dar precisión en esa respuesta. Vamos con otro. Muy bien, nos puede mandar también a Instagram, @alerta.247. Ahora 11 50 50 3300. Quisiera por este medio preguntar por qué mi esposo con 24 años de aporte cobra 230.000 pesos. Alicia.
Bueno, no sé si me quiere decir que no llegó a los 30 y cobra más de lo que tendría que cobrar o que cobra poco. En realidad 24 años de aportes, es imposible que se haya jubilado con 24 años de aportes, salvo que lo haya completado con moratoria, que se haya jubilado con un retiro por invalidez. Claro. A mí me parece, el consejo que le puedo dar es que si tienen dudas, y esto es una respuesta que es válida para muchísima gente, si la gente que tiene dudas con respecto de lo que cobra mensualmente puede evaluar y analizar la jubilación o la pensión, porque hay cálculos donde a través de los cuales se puede llegar a si esto es correcto o tiene que cobrar. Está bien, pero si no es por una discapacidad o por algo, 24 años no te puedes jubilar, no, sí. Y si no, falta, Alicia, que tu marido te cuente algo. Claro, esto es un retiro por claro, invalidez o 6 años que tuvo que haber completado con moratoria. De todas formas, cualquier reclamo que se quiera hacer de mal pago de haberes, de mal cálculo de haberes, los jubilados y pensionados tienen que saber que el único camino es la justicia. Bien, vamos con otro. Ahí va otro mensaje. Buenas tardes, tengo 54 años, trabajé desde los 17, mucho sin aporte, quedé sin trabajo y ahora trabajo en negro. Creo que me faltan 6 años para cumplir los 30 de aporte. ¿Qué me aconseja hacer, ya que a esta edad es casi imposible conseguir trabajo? Bueno, claro, lo ideal sería que pudiera entrar en el mercado laboral registrado, porque siempre lo que uno trabaja en negro, siempre hace que a futuro tenga o un beneficio asistencial o una pensión asistencial o una jubilación de haber mínimo. Acá lo que le puedo decir es que trate de seguir trabajando en el mercado registrado si es que puede incorporarse, y si no, que trate de juntar, de reunir lo poquito o lo que tenga del periodo que trabajó en forma registrada, porque eso le va a servir a los 65 años para solicitar una PUAN o una prestación de retiro. ¿Sabés qué pasa, Clary? Que hay una realidad también y que en algún momento la vamos a tener que asumir. Muchos, y me incluyo, muchos laburamos muchos años en negro, en otros laburos, muchos. Y no es que no lo laburaste o que me lo van a regalar. Laburé, pero no la aportaban. Entonces, esta realidad hay que tenerla como por válida y ver la forma de darle una mano al tipo. Bueno, es altísimo el porcentaje de trabajo informal. ¿Cuánto trabajan en negro? Esto que vos decís es una historia que viene de mucho tiempo en la Argentina. A ver, las moratorias para acceder a la jubilación estuvieron en la Argentina en los últimos 20 años. Empezaron con un buen propósito, ayudar a aquel que no iba nunca a reunir 30 años con aporte, pero después, como todo, se perpetuó en el tiempo, de alguna manera se abusó del uso de las moratorias y el mercado laboral, los problemas del mercado laboral no se solucionó. Entonces parecía que la única solución era prorrogar o extender las moratorias. Y el mercado laboral, las políticas laborales quedaron con los mismos problemas de siempre. Pero siempre pierden los mismos, ¿no? Siempre pierden los mismos porque al no haber el suficiente mercado registrado, cuando la gente cumple determinada edad, el Estado tiene que salir a socorrerla, porque el Estado no puede perder su rol protector. Tiene que ayudar a los niños, tienen que ayudar a las personas grandes si están en situación de vulnerabilidad. Pero hoy tenemos un panorama donde 3 millones y medio de personas se jubilaron con una jubilación asistida y la mayoría de los jubilados y pensionados está ganando la mínima. Uno que la ve desde afuera, Clary, te diría yo, por ejemplo. Yo lo que noto es que siempre se la agarran con el que se jubiló y te dicen, bueno, está reclamando el aumento, pero es que no le regalaste nada. Yo creo que cuando vos laburaste toda una vida y llegaste a tal edad para decir, quiero descansar, no es que me la estás regalando, ya la trabajé. ¿No es así? Sí, lo que pasa es que con los años no se diferenció aquel que se jubiló de manera asistida con aquel que trabajó 30, 40, 45 años de manera continua, realizando aportes, contribuciones, pagando sus impuestos. Lo que provocaron las moratorias, que repito, cuando se crean con un buen fin, fue la distorsión. No se diferenció del que había pagado, del que no había pagado. La razón es sí, la informalidad, trabajaba en negro, no podía, y entonces hubo mucho enojo con respecto a esto. Yo creo que todos tienen que estar cubiertos por la seguridad social y que cada uno tiene que cobrar en función
a lo que trabajó. No puede ser que en la Argentina nosotros tengamos jubilaciones mínimas de 171.000 pesos y jubilaciones máximas que están topeadas. ¿Por qué te tienen que topear la jubilación? Si vos quizá tuviste la suerte de trabajar 45 años, tener un sueldo alto, ¿por qué no te jubilás en proporción a ese sueldo? Total. Es que debería ser la idea, igual. El sistema previsional es uno de los grandes agujeros de reformas estructurales que necesita Argentina para ordenar en general todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del país. Hace poco leí un informe que indicaba que, corregime, Clara, vos que sos experta en el tema si me equivoco, que en Argentina están aportando 1,8 personas cuando se necesita que aporten 3 para que sea sustentable. O sea que 3 personas estén pagando sus aportes de manera registrada para que sea autosustentable y que una pueda estar percibiendo un haber. O sea, algo no funciona. La salida es lo que tiene en mente Milei, si consiguiese mayorías en el Congreso, privatizar totalmente el sistema previsional. Bueno, no lo sé, en Argentina sucedió, no terminó de funcionar del todo bien. ¿Qué pasa? Pasó lo que pasó con el kirchnerismo y ahora la situación también es insostenible, pero en algún momento tiene que haber una política de Estado estructural, ordenada, que aunque pasen los gobiernos, el sistema previsional funciona, porque si no es... Lo que pasa es que el problema no es el sistema previsional. Ese es el error que discutimos siempre con Clara algunas situaciones. El problema es que el país es insostenible. Sí. El sistema previsional es un reflejo de eso, lo mismo que la indexación de la fórmula jubilatoria. No hay fórmula que funcione con 350% de inflación. Estoy agradando, me estás agradando cada vez más, Pablo. No, crack. Escúchame. A ver, digo... Vos, por ejemplo, ¿a vos te llega todos los meses un recibo de cuánto, digamos, un empleador X, vos sos empleado, ¿sí? ¿Te llega un recibo todo el tiempo de cómo está tu actualización de aportes? No te llega. No. ¿Te enterás cuando te jubilás? ¿Sí? Entonces, ¿por qué nadie se hace cargo de eso? Precavido y uno cuando sabe que se va a jubilar... Pero eso no lo podés dejar a la responsabilidad individual. A mí me importa nada, me importa la jubilación. Si no me faltan 30 años para jubilarme. Pablo, pero si no hay otro tipo de responsabilidad, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde estaba el Estado para decirte, ojo hermano, que no te están aportando? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con la gente que tuvo que agarrar un laburo en negro, como vos decías, porque no le quedó otra, porque en la década del 90 hubo, parece que fue hace mucho. Sí. Llegó a haber 25% de desocupación. Ah, no, si no es con aporte yo no trabajo. No. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo de esa situación. El Estado, yo lo que creo es que los gobiernos no quieren asumir en la Argentina el costo político que le puede significar plantear una reforma previsional profunda, como decían. Nosotros en la Argentina tenemos que necesitamos una reforma estructural, porque... todo esto no dejan de ser parches, es parche, y la cuestión es que desde 1994 no tenemos reforma de ley, hace 30 años que tenemos la misma ley. Pero ojo que no vaya a ser que la reforma que traen sea peor que la que tuvimos. A ver, ¿sabés qué? Estoy, y escuchándolo, y tanto a Robertino y de Pablo aprendo muchísimo, y de vos, Clara, ni hablar. Pero tiene mucha razón en lo que está marcando Pablo, como por ejemplo, yo no estoy de acuerdo cuando Milei dice, mi papá no debería cobrar la misma jubilación que cobra mi mamá porque mi mamá no trabajó. No, sí laburó. En aquella época, una madre no es una madre de ahora que tiene 3 laburos, cuida a los pibes, puede ir a un gimnasio. La madre de hace 40 años atrás se debía, y vivías en un país muy machista... la tarea no reconocida. La tarea no reconocida. Entonces, no estoy de acuerdo cuando dice mi viejo no puede cobrar lo mismo que mi mamá porque mi mamá no laburó. Sí, hay laburos que no hay una... ¿cómo te puedo explicar? Ayúdame, Robertino. Sí, las amas de casa que en no su son momento, reconocidos. No son reconocidos. Tareas de hogar. Bueno, eso tiene que ver con una cultura machista, ni hablar. Claro, por eso hay un gran cambio que todavía falta recorrer mucho en ese sentido. Yo lo que creo es que nosotros nos tenemos que plantear en el país, cuando hablamos de seguridad social, de que todos los jubilados y pensionados de la Argentina cobren un ingreso digno. Total. El ingreso digno, ¿con qué tiene que ver? Con que vos le tenés que asegurar, garantizar a ese jubilado el nivel de consumo, de acuerdo a lo que sea el costo de vida.
Evidentemente 171.000 pesos no pueden ser, 190.000 pesos que va a ser el haber mínimo en mayo tampoco puede ser. Ahora, a partir que vos garantizás a un jubilado, un pensionado, un haber mínimo digno, a partir de ahí que cada jubilado cobre lo que le corresponde por la historia laboral que tuvo. No puede ser que una persona que ha tenido salarios altos, que ha trabajado toda su vida, el día que se jubila pierde el 50% de poder adquisitivo, pierde el 50% de su salario y su peregrinar no termina ahí. Después tiene que ir a la justicia para que la justicia le reconozca que cobra mal y que tiene que cobrar mucho más, y a todo esto se le pasaron 7 años de su vida. Es una locura. Seguimos con los mensajes que nos está explotando el teléfono, Clarita. Lu, ¿qué más tenemos? Sí, 11 50 50 3300. También hay muchos mensajes en @alerta.247. Por ahí nos manda mensajes. Soy Beto, me jubilé hace 3 años por retiro por discapacidad. Se cumplen estos 3 años en julio. Tengo 18 años de aportes y una pensión contributiva por fallecimiento de mi esposa. ¿Qué va a suceder? Gracias. No se va a tratar en la ley bases lo que tiene que ver con retiro por discapacidad y tampoco nada que tenga que ver con pensiones contributivas, no contributivas o jubilaciones contributivas. Acá puntualmente la ley bases de lo que habla a nivel previsional lo dice en el artículo 226 y en el 227. En el artículo 226 la ley base dice se elimina la moratoria para acceder a la jubilación, y en el 27 crea un sustituto, una prestación sustituta de esa movilidad que se va. Bien, dame otra. Vamos con otro mensaje que llega también al WhatsApp para Clary. ¿Cuál sería el descuento de ganancias para jubilados con esposa? Bueno, eso no lo sabemos. Ahora, si yo tengo que hablar por hoy, el jubilado, el pensionado tiene un mínimo no imponible especial que es de 8 haberes mínimos. Pero esto se va a modificar a partir del paquete fiscal, porque hoy además de la ley ómnibus se está tratando el paquete fiscal, y el paquete fiscal va a implementar un nuevo mínimo no imponible de ganancias que si quieren hablamos más tarde. Vieron que yo de esto desconozco todo, realmente. Y lo tuyo es lo policial. Lo mío es lo policial y claramente, es más, cara dura de estar acá sentado. Lo haces muy bien. ¿Cómo? ¿Que paga ganancia un jubilado? Sí. ¿De verdad me está diciendo? Sí. Un jubilado paga ganancia, ya te digo. Ya, el salario no es ganancia, pero un jubilado peor todavía. Bueno, pero es el gran tema. Mira, el jubilado, te digo, 171, 283 por 8. El jubilado paga ganancias ahora, a hoy, porque esto se modifica, a partir de un ingreso de 1.370.264 pesos. Es decir, el jubilado que laburó toda la vida en un buen cargo o lo que fuere, hoy tiene que pagar ganancias de su jubilación. A ver, si un jubilado gana de jubilación 1 millón de pesos, no paga ganancias, o 1 millón, sí, 1 millón de pesos no paga ganancia. Ahora, si además de eso tiene renta por una propiedad, tiene intereses por un plazo fijo y eso excede el 1.370.000, paga ganancias por la diferencia. Claro, es inviable. Ahora entiendo. Y es inviable porque ese jubilado aportó y pagó toda su vida. Es decir, como paga vida doble. activa. Paga doble. Pagó cuando trabajaba, claro, y ahora paga ganancias. Es una locura. Paga como siempre. activo y paga como pasivo. Paga como empleado, paga como jubilado. ¿Tenemos más luz? Sí, tenemos más mensajes. 11 50 50 3300. Está estallado el WhatsApp con las consultas para Clara Salguero, que tuvo la amabilidad de venir y explicarnos. Yo tengo acá, hola, pregunta para la señora Clara. Tengo 7 años en el ferrocarril en conducción de locomotora. También algo de aportes en distintas empresas que la mayoría no me aportaron, si me descontaron. ¿Me podré jubilar? En agosto cumplo 63 años, nos dice Pedro. Claro, Pedro, ¿por qué? A ver, la edad mínima requerida en los hombres es 65 años. Sí. Pedro dice, tengo 63 años y nos cuenta, porque este no es un dato menor, porque él entre toda su historia laboral ha tenido años de insalubridad, de tareas en insalubridad que baja la edad de 65 años. Yo no sé si exactamente la edad va a ser los 63 ahora o los 64. Lo bueno sería que pidiera un turno en el organismo previsional, si es que le corresponde a ANSES, y que pida que le hagan un prorrateo de edad. En ese prorrateo de edad le toman la edad que corresponde por años comunes, la edad que corresponde por años de aporte de insalubridad, y le dicen, bueno, usted se jubila exactamente a tal edad. Le dicen el año, el mes y el día. Muy bien. Pero la conducción de un ferrocarril no es diferenciada. Claro, es tarea de insalubridad. A ver,
toda tarea de insalubridad, entre ellos el tema de todo lo que tiene que ver con ferrocarril, todo lo que tiene que ver manejo de movilidad corta, media y larga distancia, tiene una edad menor. Bien. Entonces se toma como base 65 años, que es la edad mínima requerida en los hombres, se ve cuántos años de insalubridad tiene y de acuerdo a esos años empieza a bajar la edad. Increíble. Dame otra pregunta, Lu. Vamos con otra consulta al WhatsApp. Una consulta, tengo 55 años, 22 años de aportes como empleado de comercio y 8 como viajante de comercio. Ahora llevo 3 años como monotributista, categoría D. ¿Con cuánto llegaría a jubilarme cuando tenga los 65? Lo que pasa es que cuando llega a los 65 va a tener que cumplimentar 30 años con aportes, que de hecho los tiene, porque tiene 33. Claro. ¿Con qué se va a jubilar? Con lo que le dé el promedio de los últimos 10 años trabajados, porque lo que se toma para la jubilación es el promedio de los últimos 120 meses, ¿sí? Bien. Eso es lo que tiene que saber, teniendo en cuenta que siempre la tarea que se realiza en relación de dependencia termina dando mayor remuneración que lo que se hace por cuenta propia. El tema que acá en Argentina lo que tenemos, Clary, es que vivimos tan en una incertidumbre que vos de acá a 3 años pueden pasar tantas cosas en este país, tantas cosas en este país, que ya es evidente poder decirle... Aparte, Nahuel, lo que pasa en Argentina por historia, algo que decía Pablo hace unos momentos, lo que viene, ¿cómo será? ¿Será peor que lo anterior? Total. ¿Por qué le tenemos tanto miedo nosotros a las reformas? Porque cada reforma que hubo a nivel laboral, impositivo, previsional, siempre fue para peor. Pero claro. Siempre fue para que te cierre el modelo económico, pero que no le cierre el bolsillo a la gente. Total. Entonces, estamos con miedo. A ver, yo creo que en algún momento llegará en la Argentina un gobierno que aplique medidas superadoras, pero nos cambian las reglas de juego. Y también, claro, por una cuestión burocrática, ¿no? El desgaste de los jubilados de averiguar de las nuevas fórmulas, digo, eso también lo comentábamos muchas veces, y la vergüenza que a veces les implica de estar pidiendo de plata a los hijos, a los sobrinos, ¿no? Como es un combo. Pero aparte, ¿quién vive con 170 años? No, una vergüenza. Recién hablaba con un compañero acá en el canal que me contaba el chino que era ingresar a la página de ANSES, que lo atiendan, primero lograr ingresar, todo el papelero que te piden. Entonces, turno, por un lado, institucionalizar en cuanto a que se sostenga en el tiempo una fórmula o bien un esquema relativamente estable, que ni hablar que la economía en general tiene que acompañar, y al mismo tiempo simplificar un trámite jubilatorio y cualquier trámite provisional. Totalmente. Porque sobre todo los abuelos o las personas mayores, que son justamente mayores, tienen menos paciencia, dificultades para ver, dificultades para la tecnología. Sí. Entonces, ayudémosles a que al final de la vida yo siempre digo, en paz. Les digo viejo porque los amo. Yo amo al adulto mayor y al cariño. ¿Sí? Vos, por ejemplo, Clarita, vamos a ser sinceros y acá nosotros tratamos de ser lo más terrenal posible para que la gente entienda. Vos hace muy poquito volvés de viaje, un país de primer mundo fuiste. Sí. ¿Querés decirlo? ¿Lo contás? Si no, está bien. ¿Cómo tratan a los viejos? No, en realidad yo pienso que hay una aceptación de la vejez en el mundo, por una razón, porque ya es muy expansivo este tema que en el mundo hay más tendencia a que vivan gente mayor que niños. Es decir, en el año 2050 va a haber más gente en el mundo que tenga más de 60 años que menores de 14 años. Está bien, pero ¿cuánto cobra un jubilado allá? A eso se suma la expectativa de vida. Sí. A eso se suma que es la primera vez en la historia de la humanidad que viven 4 generaciones juntas de la misma familia. Entonces, hay más empatía con la vejez. Pero entre nosotros. Ahora, si hablamos del tema de la política, los gobiernos son empáticos y no. Desde el momento que tienen que hacer reformas que no las hacen, las tienen que hacer porque la gente vive más tiempo y los sistemas previsionales se están fundiendo. No, vos tenés todos los casos, pero por ejemplo, en países del primer mundo, una jubilación mínima está en aproximadamente $1.000. Es decir, $1.000.000 de pesos nuestros. $1.000.000 de pesos nuestros. Ahora, tenemos que plantear que en el primer mundo te alcanza $1.000 para vivir. Claro. No te alcanza. Tenés que cobrar jubilaciones más altas porque la vida es más cara. Pero cuando yo veo y voy preguntando cómo son los sistemas en el mundo o en el primer mundo, yo digo, acá
$1.000 lo gana, el equivalente a $1.000, una persona que tiene el tope de jubilación. Claro, total. ¿Sí? Entonces uno dice cierta desproporción. Lo que pasa es que Europa, por ejemplo, Europa está atravesando hace varios años una situación de envejecimiento de su población, pero como en promedio los países tienen condiciones enormemente más estables y desarrolladas, lo sobrellevan de otra manera. Argentina, cuando uno mira el mapa demográfico de la información que nos arrojó el último censo, se ve cómo empieza a asomar también una especie de envejecimiento de la pirámide demográfica. La tasa de natalidad no fue la esperada, pero estamos en un país donde 5 de cada 10 personas no comen o están en situación de pobreza. Entonces, ¿cómo vas a incentivar para que crezca la actividad económica, la natalidad? Tenemos 8 millones, hay desbarajustes estructurales fenomenales. 8 millones de personas mayores de 60 años y ya tenemos 17.000 personas que tienen más de 100 años. Y muchos de ellos son autoválidos. ¿Esto qué significa? Que viven solos. Está bien, pero ¿por qué entonces nosotros no copiamos, no? Digo, yo qué sé. Si vemos que los países que funcionan cuidan a los pibitos y cuidan a los viejos y funcionan, ¿por qué no hacemos lo mismo nosotros? Porque eso es lo que no entiendo. Porque en Argentina hace muchos años que está concebida la vejez como un tema que no es una ganancia, sino es una pérdida, que es un gasto. Todo lo que tiene que ver con las personas mayores, con los jubilados, no es prioridad de agenda, no es política de Estado. La seguridad social tiene que ser política de Estado, ¿por qué? Porque es uno de los pilares de cualquier sociedad. Es decir, un Estado tiene que garantizar protección, bienestar. ¿Y cuál es el camino para proteger ese bienestar? La seguridad social. Pero aparte hay una realidad, claro, y vos lo sabés mejor que yo. El adulto mayor, el abuelo, el viejo, llamale como vos quieras, es el que más gasta. Remedios, regalos, todo salida. Lo pone en el consumo. Es decir, va todo al consumo. Va todo al consumo. La que le está dando vuelve. No es que el jubilado te dice, che, voy a... Debe haber algunos, pero la mayoría, o en su mayoría, entiendo, la gasta toda. Los últimos años de su vida no se la está llevando, la está gastando. Entonces, ¿por qué no cuidamos eso? No sé, mira, cuando hubo exposiciones en el Congreso preparando todo este tema de paquete fiscal y de ley bases, se convocó a expertos, por ejemplo a Dean Trócoli, que forma parte del equipo de Lo Justo y Necesario, el doctor Daniel Elías, que hace años que está en el COFEPRES, y ellos expusieron tal cual a los legisladores la situación de la Argentina. Hablaron de la seguridad social, de la política de Estado, de los pilares, es decir, que hay elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Los ignorás o no querés hacer nada? Es increíble. Dame, Lu, ¿tenemos más? Sí, tenemos más consultas al WhatsApp, 11 50 50 3300. Mi pregunta es, ¿sufre algún cambio el régimen especial docente en cuanto a la edad jubilatoria? Hoy es de 50 años mujeres y 60 los hombres, ambos con un mínimo de 25 años de aporte. Sí, los docentes en la Argentina tienen un régimen especial, se jubilan con menos edad, con menos años de aportes, con un sistema de movilidad diferente. La ley ómnibus no habla de ningún régimen especial, no habla nada que tenga que ver con los trabajadores docentes. Muy bien, vamos a otro mensaje entonces. Hay muchas consultas por los docentes. ¿Viste? Yo lo docencia anticipé. Cuando viene Clarita, vacíen los celulares... Porque ataca a su gente, Explotó todo, dice la ejecutiva. ¿El fin de la moratoria previsional es a partir de la sanción de la ley o rige para los que ya nos adherimos? Bueno, acá volvemos a la pregunta de cada instante y esto va a seguir hasta que se termine. No, rige a partir de la sanción de la ley. Los que adhirieron, tienen ya derecho. Ya está. Derecho adquirido, y otra cosa importante, no es solamente aquellos que tienen la jubilación por moratoria en trámite o los que adhirieron a una moratoria para poder comprar años, sino también aquellos que ya vienen jubilados por moratoria. Sí, claro. Todo eso, todo ese grupo de gente que deben sumar más o menos en este momento 3,5 millones de personas, es derecho adquirido. Eso no se puede quitar. No, eso es sin duda. Derecho adquirido en toda materia, en lo laboral, claro, en lo penal, en lo económico. En todo. Derecho adquirido es derecho adquirido. Punto. Dame más. Vamos con una más, 11 50 50 3300, a ver qué nos dice la gente para Clary. Tengo 58 años, estoy pagando las unidades de pago de ANSES. ¿Qué pasa con eso? ¿Se sigue respetando los años de cuidado por hijo? ¿Tengo que esperar hasta los 65? Bueno, acá permítame hacer un poco de historia. El año pasado, el gobierno anterior, ¿qué hizo? Prorrogó
la moratoria previsional, la moratoria para acceder a la jubilación, e incorporó como novedad la posibilidad de pagar unidades de pago de ANSES para todas aquellas personas que no tenían la edad y que cuando cumplieran la edad jubilatoria iban a necesitar o iban a tener faltante de aportes. Y además incorporó, no el año pasado, sino el año anterior, el tema de años de reconocimiento por cuidado de hijos. De esta parte, ¿qué es lo que se va y qué es lo que se queda? A ver, ahí está. Lo que se queda es el cuidado de hijos, reconocimiento de años de aporte por cuidado de hijos. No sé qué va a pasar más adelante con esta medida, pero esta medida sigue vigente. Lo que se iría a partir de la sanción de la ley es la posibilidad de pagar estas unidades de pago de aportes para completar años. Esto se iría con la sanción de lo que se está tratando ahora, de la ley ómnibus. Es decir, que aquel que ya no entró, en este caso, estoy pagando, dice, lo que significa que ya está dentro. Claro, está dentro. Derecho adquirido. Una cosa. Esta moratoria, la que contemplaba esta situación de este señor o señora, no sé si es hombre o mujer, tendría que haber estado vigente hasta marzo del 2025. Aparece la ley ómnibus, incorpora la ley de bases, incorpora esta medida y la ley medio que se corta a mitad de camino, porque el gobierno anterior sanciona esta ley que iba a estar vigente hasta marzo del 2025 con la posibilidad de prorrogarla hasta el año 2027. Gracias por visitar Trámite Fácil y Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, regálanos tu me gusta, deja un lindo comentario debajo y considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo.